Tenido en estos últimos días en nuestro país, porque luego de estas manifestaciones, de las protestas que se han dado violentas y de este pedido a la calma, había mucha expectativa en el Congreso de la República en esta solicitud de adelanto de elecciones, pero en una votación que terminó bastante dispersa y dándole, digamos, la espalda a la solicitud de la ciudadanía. Un dictamen que logró solo 49 votos a favor, 25 abstenciones y 33 en contra por parte de las bancadas de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Perú Democrático. Conversamos de ello con Lincoln Onofre, politólogo de Ayacucho. Señor Onofre, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días a ustedes. Buenos días. Señor Onofre, tenemos una votación bastante dispersa, pero también tenemos un nuevo escenario de crisis política que está muy marcado por las movilizaciones en las regiones de nuestro país y la muerte, lamentablemente, de 21 personas. ¿Cuáles son los escenarios para los próximos días? ¿Se ha pedido ya la reconsideración de esta votación y de la solicitud de adelanto de elecciones el día martes a partir de las 10 de la mañana? En tanto, no se puede continuar con el reporte de muertes. ¿Cuáles son los escenarios? Bueno, aquí lo que hay que esperar y es más bien un llamado de atención a los parlamentarios para que puedan reflexionar las próximas votaciones de cara a que favorezcan a los intereses también y a las necesidades de la población. Me parece muy importante adelantar las elecciones, digamos, a una fecha prudente de acuerdo a lo que determine el Jurado Nacional de Elecciones y docentes que están a cargo, antes que a los intereses propios que persiguen los congresistas. Lo han manifestado, por ejemplo, personas como Patricia Chirinos, de manera equívoca cuando manifiestan pues que acá tiene que ver el recuperar la inversión que se ha hecho en la campaña, el de mantener sus sueldos, el de pagar las deudas que tienen. Entonces, esos no son pues las funciones propias de un congresista, digamos, podrían ser sus beneficios particulares, pero el Congreso no está para eso, ¿no? Entonces, ojalá que se reflexione el voto tanto del espacio conservador del Parlamento como del espacio, digamos, oficialista, o hasta hace un rato oficialista en el Parlamento, y ellos también en razón a la realidad nacional y no en razón a la realidad y la necesidad nacional y no en razón, pues, a estos intereses que a veces persiguen un tanto ideológicos que no tienen asideros en la realidad o en el corto plazo, ¿no? Entonces hay que pensar de ambas partes en el mediano o largo plazo a esas reformas urgentes y necesarias, tanto políticas como electorales, que necesita este país. Señor Onofre, le saluda Jorge Rodríguez. La presidenta Dina Boluarte ha dicho de manera bastante clara que no va a renunciar. Y se ha hecho una pregunta que es muy interesante. ¿Qué se ganaría con una renuncia, considerando que tendría que asumir, por ejemplo, José Williams, el presidente de la mesa directiva del Parlamento, quien tampoco es bien visto por precisamente quienes ahora se están manifestando? Entonces, la presidenta de la República ha dicho que no va a renunciar. ¿Qué impacto puede tener esta decisión, especialmente en el sur del país? Bueno, a estas alturas, con más de 20 muertos durante estas manifestaciones, creo que ya la población debiera estar en calma, en el sentido de que no se ha podido conseguir mucho, o decir nada, respecto a estas 3-4 demandas que se han tenido. Pretender unas elecciones para abril próximo, e inclusive yo me atrevería a decir para diciembre del 2023, no va a sumar de ninguna manera a cambiar la situación crítica que tenemos en el país. Claro. Y no porque uno no la quiera, sino porque los plazos son tan cortos que vamos a repetir los mismos escenarios. Participarían casi las mismas personas, con las mismas reglas, repetiríamos un resultado, en todo caso tendríamos un resultado similar. Así es. Entonces tenemos partidos que responden a intereses privados, tenemos personas que son campaña tras campaña, o son las mismas personas o son los mismos intereses. Entonces la necesidad de la población pasa también por un momento de reflexión. Y esa reflexión pasa, como decía hace un rato, por más bien demandar de manera urgente, y ya en parte lo ha hecho la señora Dina Boluarte, demandar las reformas constitucionales, ¿no? Entonces, claro, demandar esas reformas que ya lo hemos aprobado además desde la sociedad lo hemos aprobado en el referéndum del 2018. Hay que implementar esas reformas que se han solicitado.
Ahora, ¿cómo también reforzar este mensaje? Es decir, que los ciudadanos entiendan que el apresurar este proceso que se puede hacer va a terminar llevándonos nuevamente a una situación o igual o similar. ¿A qué nos referimos? Y usted lo acaba de decir, a que vamos a tener prácticamente los mismos actores y las mismas reglas, porque no se va a dar el tiempo suficiente para que se realicen cambios. Así es. Entonces, lo que hay que ver aquí también es qué otras situaciones vienen dando desde los otros actores. Es un llamado no solamente al Parlamento, sino también a los otros actores, por ejemplo, a la prensa, tanto nacional como local, para que la información que brinden sea lo más objetiva posible y no sesgada como se ha visto en varios medios de comunicación, tanto nacional como local. Esa situación hay que mejorar, creo yo. El informe de la OEA, el preinforme de la OEA del grupo de alto nivel, lo ha manifestado, ¿no? Entonces hay una suerte de libertinaje en los medios de comunicación y no hay una suerte de autocensura o alguien que controle. Sí, señor Onofre, pero no habría que generalizar tampoco, ¿no? No habría que generalizar. No. Lo que estoy mencionando, ¿no?, es lo que manifiesta el informe de la OEA. Lo que habría que hacer más bien es identificar quiénes son esos medios de comunicación, cuáles son esos medios de comunicación y en qué sentido se ha ido manifestando durante este proceso, ¿no? ¿Cómo está respondiendo Ayacucho durante las últimas horas, señor Onofre, específicamente esta región, Ayacucho, a las iniciativas del Ejecutivo, por ejemplo, la de enviar ministros para dialogar con las organizaciones sociales, que según se ha dicho se va a realizar esta semana, esta acción anunciada por la presidenta Dina Boluarte? Se están buscando también mediadores, se habla de representantes de las distintas iglesias. ¿Cómo han reaccionado frente a estas iniciativas en Ayacucho, por ejemplo? Lo que se ha visto es que hay dos espacios, ¿no? Por un lado, las personas que han estado manifestando, demandando el cambio de constitución, una nueva asamblea constituyente y el tema de adelantar las elecciones. En ese sentido, creo que desde este espacio se ha creado un cierto resentimiento, inclusive hacia el Estado. Se ha incrementado eso, o por lo menos se está manteniendo, dado los resultados. Hay personas que han fallecido, hay personas que han asusado en ese sentido. Y el día de ayer hubo una marcha por la pacificación o por la paz o algo así, ¿no?, que en algún momento, inclusive, de acuerdo a los videos que se observan en las redes, casi se confrontan, ¿no? Se están enfrentando unos con otros. Entonces yo creo que ese espacio todavía genera un espacio de resentimiento que esperemos los mediadores, esperemos las personas, que el Estado mismo, claro, ¿no?, actúe de tal suerte que calmen los ánimos, ¿no? Pero del otro lado también está el otro grupo que ha estado de alguna manera llevando en este espacio tanto a la iglesia, a los mismos militares. Entonces, creo que no es una situación que hay que volver a polarizar ya al interior de la región, sino más bien buscar... Bueno, pero la iglesia ha descartado ese punto, señor Onofre. La iglesia católica ha descartado que, como pretendían señalar algunas personas, una parte de la catedral, por ejemplo, haya servido para que supuestos francotiradores se coloquen allí. Esto ha sido descartado y rechazado por la iglesia. Aclarado este punto. No me refería a ese tema porque también me parece, mientras no haya una versión oficial, no hice ese comentario sobre ese tema, sino más bien que del otro lado, quienes han marchado el día de ayer solicitando la paz y todo ese tema, en ese espacio se han encontrado la iglesia. En ese espacio se han encontrado los militares marchando, justamente demandando paz y reconciliación y estos temas, ¿no? Entonces, a eso me refería, que estos dos grupos de alguna manera hubo un momento de tensión el día de ayer entre ellos. Y lo último, señor Onofre, estamos a punto de iniciar ya el 2023, lo tenemos prácticamente encima, el nuevo año. ¿Cuál va a ser o cuál debería ser también el accionar de los nuevos gobernadores, de los gobernadores electos, como es el caso de Ayacucho, del señor Wilfredo Oscorima, con esta situación que es compleja y que sabemos no va a tener una solución de la noche a la mañana? Esperemos que, si hablamos de enfrentamientos o movilizaciones, dejemos de tener estos reportes, pero la situación de política en general va a tener también un efecto en las regiones. ¿Cuál debería ser la actuación de ahora en adelante también del señor Oscorima? Sí, yo creo que en general los gobiernos regionales deberían actuar no en función de intereses que se ha visto en el marco de la descentralización, también actúan en función de intereses privados o particulares. Lo que debería hacer esta gestión es actuar más bien en función, viendo cómo está el problema o la problemática, las necesidades de la población, y diseñando políticas públicas regionales, desde los gobiernos regionales o locales, desde los gobiernos locales,
en favor de la población con resultados, o sea, es decir, con valor público, donde las personas pues puedan sentir que realmente el Estado llega a ellos, ¿sí? Entonces, esto no se ha visto ni en esta gestión, ni en la gestión actual, ni en las anteriores, donde también estuvo el señor Wilfredo Corima, y más bien lo que deberíamos procurar es eso hacia adelante. ¿Qué tipo de sociedad, de región queremos en el caso de Ayacucho? Y en función de eso diseñar las políticas públicas que tampoco las hemos tenido. Y el señor Oscorima ha manifestado cuál es su posición frente a esta situación de, vandalismo, agresiones, enfrentamientos que vive Ayacucho. ¿Él ha manifestado alguna posición específica? No, al contrario, hubo una anterior entrevista, no recuerdo en qué medio, donde manifestaba pues que en Ayacucho no iba a haber ese tipo de enfrentamientos, en Ayacucho no iba a haber ese tipo de manifestaciones, solo estaban en las otras regiones porque él ya había conversado con las organizaciones sociales, nada más lejos de la verdad. Lamentablemente hace ver lo desconectado que está el señor, el nuevo gobernador de la realidad regional, ¿no? Entonces, al momento no se ha manifestado. Y el actual gobernador regional se manifiesta en favor, ha demandado que la señora Dina Boluarte renuncie. Los gobiernos locales de Huamanga, en cambio, se manifiestan en favor de la señora Dina Boluarte. Yo creo que aquí, disculpando la palabra, hay una suerte de cambalache en cuanto a los intereses pues que cada uno representa, ¿no? Lamentablemente es así, y ojalá que hacia adelante tengamos otros escenarios más favorables. Por supuesto, Ojalá. Y de lado totalmente los intereses personales o políticos. Muchas gracias, Lincoln Onofre, politólogo de Ayacucho, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Momento de actualizar nuestros titulares. Volvemos.